Buenos días, hoy domingo 8 de febrero del año 2026 vamos a iniciar nuestra sesión de la escuela dominical, como siempre, con el tema que es Jesús salva. En la versión en español vamos a ver lo siguiente. Dice el texto, la idea central: Jesús salva a todos los que creen en Él. Aplicación para la vida. En el siglo IV se escribió una de las obras literarias más importantes de la historia, Las Confesiones. En esta obra, su autor, Agustín de Hipona, escribió una frase memorable que ha impactado a innumerables personas. Agustín se dirige a Dios y le dice: «Nos creaste para ti, y nuestras almas no encuentran reposo hasta hallar descanso en ti». Esta es la realidad de la experiencia de todo ser humano. Hemos sido creados por Dios y para Dios, y por lo tanto nunca encontraremos el verdadero reposo hasta que descansemos en nuestro Dios y Salvador. En esta sesión estudiaremos la realidad de la salvación en Jesucristo. Aunque incontables religiones han ideado un concepto propio de salvación, es en la Biblia donde encontramos el plan de Dios para la salvación. Es verdad que vivimos en un mundo que cada vez más se opone a Dios, y de hecho muchas personas de nuestra sociedad no creen que haya necesidad de salvación. Pero al final nuestras almas claman por aquel que nos ha creado y ha provisto la salvación en su Hijo. Muy bien, vamos ahora a la versión inglesa. En la versión inglesa el autor dice: «A mi hija siempre le ha encantado hornear. Empezó a hacer galletas y pasteles y ha pasado a hornear cosas más complicadas y sofisticadas, como tarta de queso ahumada, que es fantástica. Mientras tanto, apenas puedo hervir el agua». A mí también me pasa. Un día estaba explicando cómo hace su tarta de chocolate a la antigua: harina, cacao, mantequilla, suero de leche, azúcar, etc. Y 1/8 de cucharadita de sal. La detuve. ¿Sal? ¿Por qué necesita sal? El pastel de chocolate se supone que es dulce, no salado. Pero me explicó que la sal es necesaria para que el pastel sepa como debe. ¿Cuántas personas viven sin el único ingrediente que marca toda la diferencia? Una relación personal con Jesús. Como Blaise Pascal acertadamente nos recordó, hay un vacío con forma de Dios en cada corazón humano que solo Jesús puede llenar. En este estudio daremos un paso esencial en la comprensión de la verdad de Dios, plenamente revelada en Jesús como gobernante y reconciliador de la creación. Veremos cómo Dios envió a Jesús para ser nuestro Salvador y comprendemos de la increíble y transformadora diferencia que Él hace en nuestras vidas cuando nos arrepentimos y confiamos en Él. Aquí está la verdad que el mundo necesita escuchar desesperadamente: Jesús salva. Muy bien, vamos a ver ahora nuestros textos bíblicos. En el post del lado izquierdo está la portada del texto que hemos utilizado, que dice Jesús salva. Del lado derecho, efectivamente, solo Jesús salva. Ahora vamos a ver el texto bíblico, Hechos 2 del 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él,
como bien lo sabe. Y no le creyeron. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, literalmente quienes carecían de la ley, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En el post dice claramente, la muerte no pudo retenerlo, Cristo vive. Muy bien. Ahora, vamos a ver ya el contexto. Funciones de Cristo. De acuerdo al libro Teología Sistemática de Wilcar Erickson, editorial CLIE, que es el que utilizamos en el seminario, en el Southwestern Baptist Theological Seminary, la obra fundamental de Cristo es Jesús, que revela a Dios a la humanidad, reconcilia a Dios y a la humanidad, y reinará sobre toda la creación, incluyendo la humanidad. La idea básica es que a Jesús se le ha encomendado una tarea. Las dimensiones de esta, profética, sacerdotal y real, son bíblicas, no una imposición sobre el material bíblico de un conjunto de categorías ajenas. En sí son funciones de acuerdo al autor, revelando, reinante y conciliadora. Son como una comisión porque Cristo fue el Mesías, el ungido, y a Jesús se le ungió con estas tres funciones. Primera, el papel revelador. Entraña que Él reveló al Padre y la verdad celestial como si fuese un profeta. Tan es así que llegó a decir que no hay profeta en su propia tierra, Mateo 13:57. Los que lo oyeron reconocieron que era de los profetas, Mateo 21:11. Las gentes incluso decían que lo era, Mateo 21:46, Lucas 24:19. Isaías dio buenas nuevas, Isaías 40:9. Jesús lo hizo en forma similar, Mateo 13, Juan 14. Segunda, el gobierno de Cristo. Los evangelios lo presentan como un rey, el gobernador del universo. Isaías predijo que había un futuro gobernador que se sentaría sobre el trono de David, Isaías 9:7. En hebreo se aplica el Salmo 45, 6 y 7 al Hijo de Dios, posando sobre su trono por los siglos de los siglos, con un cetro de equidad que es el cetro de su reino, Hebreos 1:8. Jesús profetizó que el Hijo del Hombre, Él, se sentará en el trono de su gloria, Marcos 19:28. Reclamó que el reino de los cielos era de Él, Mateo 13:14. Pareciera que esto es solo algo del futuro. Para el autor citado, sí hay evidencia de que hay gobierno de Cristo, hoy en día, ya que el universo natural le obedece, porque Cristo es a través de quien todas las cosas fueron hechas, Juan 1:3, a través de quien las cosas continúan, Colosenses 1:17. Tiene el control de todo el universo natural. Por eso dijo que si las gentes callaran en el Domingo de Ramos, las piedras gritarían, que es otra forma de decir que los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1. Otra evidencia es la iglesia. Él es su cabeza, Colosenses 1:18. Cuando estuvo en la tierra, su reino estaba presente en los corazones de los discípulos, y donde quiera que hoy se siga el Señor, el Salvador estará ejerciendo su función gobernadora. Entonces el gobierno de Cristo es la conexión con el paso final de su exaltación. Al regresar con todo su poder, cuando su gobierno esta función será completa. Filipenses 2, del 9 a 11. Tercera, la obra reconciliadora. De Cristo Jesús intercedió por sus discípulos mientras estuvo en la tierra, Juan 17. No oró para que fueran sacados del mundo, sino para que tuvieran un gozo completo en sí mismo, Juan 17:3. Para que estuvieran alejados del mal, del mismo capítulo, versículo 15. Rogó para que todos fueran uno, versículo 21. Y también para los que creyeran en las palabras de los discípulos, versículo 20.
Lo que hizo en la tierra lo sigue haciendo en la presencia celestial ante el Padre. Romanos 8, 33, 34. Él siempre vive para interceder por aquellos que se acercan a Dios. Hebreos 9, 24. El motivo es justificador. Jesús presenta su rectitud ante el Padre para nuestra justificación. Aboga con su rectitud a favor de los creyentes e implora para que sean santificados. Versículo 22. En el libro Hechos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 22 al 28 los titula La persona y la obra de Jesucristo. En el versículo estudio es el primer mensaje evangelístico de la historia. Tiene 3 elementos: la presentación del ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. 2. La base bíblica del Antiguo Testamento que sustenta el mensaje. Y 3. El llamamiento al arrepentimiento. En un inicio se dirige a los hombres israelitas y colocar al auditorio en el terreno de las promesas de Dios por medio de sus antepasados. Posiblemente fue en el templo y había una mayoría judía, como dijo Cristo, que primero se debía llevar el mensaje a las ovejas de Israel. Mateo 16. Su mensaje es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Será salvo. Versículo 21. En esta ocasión se le anunció el Evangelio de la gracia para la salvación. Su mensaje fue cristocéntrico. Es buscar llevar a los perdidos al Señor. Por eso refiere en primer término a Jesús de Nazaret, el cual era conocido de todos los presentes. Habían presenciado sus prodigios y señales. El Señor había hecho obras poderosas. Ninguno ignoraba esas obras de poder, como alimentar a una inmensa multitud, Marcos 6, 32 al 44. Convertir el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2, del 1 al 11. Además de sanidades que nunca se habían visto, como sanar a leprosos, Lucas 17, 12. Todos los prodigios y señales eran el fiel cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas para identificar al Mesías en su venida, como incluso él mismo lo decía, Lucas 4, 18 al 19. Jesús fue el instrumento visible de la deidad para hacer un hecho portentoso, hacer visible al Dios invisible. No solo era persona enviada por Dios y que hablará y actuará en nombre de Dios, era Dios mismo haciendo obras divinas de salvación. Las 3 personas están involucradas y actúan conforme a lo que habían establecido eternamente. Dios estaba en él. En Jesús Dios había visitado a su pueblo. Lucas 7, 16. Había estado entre ellos. Lo conocían. Versículo 23. En el libro de los Hechos de F.F. Bruce, editorial CLIE, nos dice que Jesús había sido sentenciado a muerte por crucifixión, mientras que el juez que lo sentenció y los guardias que lo llevaron a cabo en su ejecución eran romanos, hombres sin ley, en el sentido de que estaban fuera del rango de la ley de Israel. Son gentiles, 1 Corintios 8:20. Puesto que a los judíos que están bajo la ley, pero en realidad fueron las autoridades judías, más concretamente el sumo sacerdote, quien lo entregó a los romanos. Pero esto no fue un hecho sin precedente. Otro Jesús, hijo de Ananías, fue colgado por el gobernador romano con el derecho del debido proceso en el año 62 después de nuestra era, a instancia de los magistrados de Jerusalén. Cuando se dieron cuenta de que ellos mismos no podían sentenciarlo, las palabras de Pedro se dirigen al pueblo de Jerusalén, no a los visitantes judíos que estaban presentes en la ciudad para Pentecostés. Los que participaron directa o indirectamente fue revocado por el consejo señalado y el conocimiento previo de Dios, como dijo Pablo. Esto es, Dios ya lo había predestinado que iba a haber ese sacrificio y lo permitió. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Fue el propósito divino revelado por los profetas que el Mesías sufriera. 3:18. Cuando no diga, se refiere al libro de Hechos.
Esto no conlleva la disminución de la culpa de aquellos que lo entregaron o ejecutaron la sentencia, pero sí señala el camino para quitar su culpa y asegurarse el perdón. Pedro, sin embargo, no dice nada acerca de esto, hasta que sus oyentes estén convencidos de su pecado. En el libro de Pérez Milló se agrega que lo que les dijo sobre la muerte de Cristo está precedido del consejo divino. No es casual, sino que responde a la presciencia divina. La misión redentora de Cristo se había establecido en la eternidad, antes de la creación del universo y de los hombres. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Era un propósito suyo que precede a cualquier acontecimiento en el plano de la humanidad. Segunda de Timoteo 1, 9. Entonces la acción que se detalla ocurre por el propósito determinado de Dios, el cual fue revelado por los profetas que anunciaron los sufrimientos y muerte del Mesías. Versículo 24. En el libro de Hebreos nos dice que la sentencia contra Jesús por una corte terrenal y ejecutado por los soldados romanos ha sido revertida, aseguró Pedro, por una corte más alta. Ellos mataron a Jesús, pero Dios lo levantó, poniendo fin a la agonía de la muerte. No era posible que el elegido de Dios estuviese atrapado por la muerte. El abismo no puede retener al Redentor, como la mujer embarazada no puede retener al niño en su cuerpo. Ni si su sufrimiento y muerte habían sido ordenadas por el consejo predeterminado de Dios, así fue su resurrección y gloria. Para Pérez Milló, la resurrección de Jesús es la base fundamental para la justificación. Romanos 4:25. Si Jesús no hubiera resucitado, Dios no podía hacer en el creyente justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Su resurrección fue el cierre definitivo del sufrimiento de Jesús. Dios lo llevó a una nueva esfera, liberándonos de los dolores de la muerte. Los dolores redentores fueron intensos, pero se logró librar de los lazos de ese flagelo. Salmo 16:3. Pero sí interrumpió un tiempo de angustia. Desglose. El autor dice que es el tipo de persona a la que le gusta tener un plan del día. Cada mañana antes de comenzar mi día laboral, escribo en una agenda lo que haré en ese día y reviso mi calendario. Yo conozco a alguien así. Me gusta que las cosas salgan de acuerdo con el plan y tengo que luchar contra la frustración cuando algo se sale del programa. ¿Te pasa a ti lo mismo? Una buena noticia es que a Dios las cosas no se le salen de control, pues sus planes no pueden ser frustrados. Isaías 46:10. En esta posición de la Escritura, Hechos 2, 22 al 24, aprendemos que Jesús cumplió perfectamente el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Jesús demostró ser el Hijo de Dios, versículo 22, por medio de maravillas, prodigios y señales, versículo 22. Jesucristo demostró ser quien dijo ser, el Hijo de Dios. Jesús hizo muchos milagros y los evangelios registran más de 30, en los cuales Cristo dio evidencia de su poder y autoridad sobre las enfermedades, los demonios y la muerte misma. En otras palabras, los milagros de Jesús son evidencia y testimonio que avalan que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Desglose. Mateo 6:16. Los cristianos adoramos a Jesús como Hijo de Dios, Dios hecho carne. Jesús murió conforme al plan de Dios, versículo 23. Nada se sale del plan perfecto de Dios. La muerte de Cristo no fue algo que tomó a Dios por sorpresa, más bien Jesús fue entregado por Él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta verdad debe traer gran tranquilidad a nuestro corazón, porque dirige nuestra mirada al hecho de que Dios convirtió incluso algo malo como la muerte inocente de Jesús en algo bueno, el medio para salvar al mundo, aunque fueron unos pecadores los que permitieron y crucificaron a Jesucristo. Todo obedecía a un plan de salvación diseñado por Dios. Jesucristo resucitó por el poder de Dios, versículo 24. Ciertamente Jesucristo murió en la cruz,
y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Dios lo levantó de los muertos, versículo 24, con gran poder y gloria. El milagro de la resurrección es la evidencia más contundente de que Jesús es verdaderamente el Mesías, pues él mismo profetizó su muerte como su resurrección. Mateo 17 del 22 al 23, 20 del 18 al 19, Marcos 8, 21. Por medio de la obra de Jesucristo, por su obediencia perfecta en la vida y la muerte, podemos obtener la salvación cuando nos creemos y nos arrepentimos. Cuando creemos en Él y nos arrepentimos, recibimos esta hermosa salvación. Hechos 3:19. La próxima ocasión en que algo te salga mal de tu plan y te sientas frustrado, que esto te recuerde que los planes de Dios son perfectos y no pueden ser frustrados. Nunca olvides que el plan de salvación en Jesucristo es lo más hermoso y sublime de la historia de la humanidad, porque nos demuestra el gran amor que Dios tiene para el mundo. Tú y yo, por la fe, somos parte de ese plan. Gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Ya saben que las primeras son de la versión española y las siguientes son de la versión inglesa. Creo que en una es igual, por eso, no me acuerdo si es aquí. Bueno, en la versión española, ¿en qué has visto la mano de Dios en tu vida esta semana? Pues que gracias a Dios nos permitió conocer la hermosa Mérida y disfrutar un bonito viaje con mi esposa. ¿Qué es tu cosa favorita para comer saliendo del horno? Los biscuits, me encantan los biscuits. ¿Qué milagro de Jesús en los evangelios te ha sido de particular bendición e impacto? Es la transformación del agua en vino, porque ayudó, sin ser quizás su tiempo, pero ayudó a ese matrimonio a que saliera muy bien. Y además en su momento demuestra que Jesucristo estaba en sociedad, no se escondía, no se iba al monte allá, porque eso no es la enseñanza de Cristo. ¿Cómo resumirías el evangelio de estos versículos? Que los judíos materialmente lo entregaron a los romanos para matarlo, sin haber hecho realmente algo que lo mereciera. Al contrario, los había ayudado y aún así lo mandaron a la cruz. Muy bien, vamos a ver, continuar con la palabra. Hechos 2 del 32 al 36. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos somos testigos. Exaltado por el poder alternativo a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110, 1. Versículo 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Muy bien. En el texto dice: Dios Padre confirmó que Jesús es Señor y Cristo, y es nuestro deber reconocerlo. Muy bien. Vamos a ver ahora contexto. De los versículos 30 a 32 en el libro de Hebreos, antes de morir David, recibió la sublime promesa de Dios de que un descendiente de él
los sentaría en su trono. Salmos 132:11. Esto entraña que David como profeta presagiaba la liberación de Jesús de su tumba y la resurrección de la muerte, y aseguró que Jesús habría de ser liberado y levantado por Dios. Pedro y los demás hacían una vindicación de que ellos podrían confirmar por testimonio personal lo que les constó en sus enseñanzas de Jesús. No se hace énfasis en su ascendencia de David, pero su identidad y autoridad fueron bien interpretados en términos cristológicos. Como hijo de David, las expectativas del Mesías davídico estaban a flor de piel en los corazones de los judíos piadosos del siglo I, incluyendo a los del círculo de Jesús. Pablo da por hecho que Jesús era descendiente de David, lo cual era aceptado y sabido por la iglesia primitiva. Romanos 1:3, 15:12. Versículo 33. ¿Dónde estaba Jesús ahora si había sido levantado? Estaría en el trono, exaltado por Dios a su mano derecha. Salmo 118:16. Él había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y ahora había derramado sobre sus seguidores. Toda la audiencia de Pedro había presenciado las señales externas de su derramamiento. El triunfo de Jesús fue demostrado por el testimonio de sus discípulos y el testimonio de las profecías del Antiguo Testamento, y fue probado por la continuidad de su actividad, 3:6, 4:10, y por el testimonio del Espíritu Santo, 5:32. El que había recibido al Espíritu Santo para el desarrollo de su ministerio terrenal, había recibido ahora el mismo Espíritu para impartirlo a sus representantes, con el propósito de que ellos pudieran continuar y de verdad compartir el ministerio que él había comenzado. Su actual impartición del Espíritu a sus discípulos, asistido por señales visibles, demuestran que él era el Mesías exaltado. Versículos 34 y 35. La invitación de sentarse a la derecha de Dios no estaba dirigida a David, porque él no ascendió personalmente al cielo para compartir el trono de Dios. Esa invitación se hizo al hijo de David, Salmos 110:1, Salmos 16:10, Marcos 12:35 al 37. Esa promesa ha encontrado su cumplimiento en Jesús. Él ha sido exaltado no solo poniendo a la derecha de Dios, versículo 33, sino al tomar su lugar a la derecha del Padre, que es la posición de supremacía sobre el universo, y las palabras que escandalizaron a la corte apenas unos meses antes fueron vindicadas, porque desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la mano derecha del Padre de Dios. Lucas 22:69. Esta exaltación de Jesús es una parte integral del mensaje primitivo apostólico que permanece como una parte integral del credo histórico cristiano. ¿Dónde lo encontramos a Jesús? A la diestra del Padre. Versículo 36. Las buenas noticias han sido proclamadas. El testimonio de los apóstoles y la profecía han sido combinados y dan fuerza a la verdad de la proclamación. Ezequiel 37:11. Los hechos probaron y apuntan a una conclusión. Dios se ha hecho del Jesús crucificado, ambos Señor y Mesías. El contraste señalado del trato que hicieron a Jesús, los jueces, tribunales y aquel que había sido recibido de Dios. Cuando él proclamó ser el Mesías, el Hijo bendito, Marcos 14:61, su declaración fue rechazada por falsa y digna de muerte. Pero Dios vindicó su demanda como verdadera y lo ha traído de la muerte, exaltándolo al lugar más alto en el cielo. Su carácter mesiánico, aclamado en su bautismo, fue confirmado por su resurrección, porque él fue designado el Hijo de Dios en poder. Romanos 1:4. Pero fue exaltado no solo como Mesías e Hijo de Dios, sino como Señor. El primer sermón apostólico de Pedro concluyó con el primer credo apostólico.
Jesús es Señor. Romanos 10:9. Primera de Corintios 12:3. Filipenses 2:11. El portador del nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9, es decir, el Dios de Israel, Joel 2:32. Todo esto es Jesucristo. Todas esas funciones tiene Jesucristo. Por eso es también considerado como Dios. El autor nunca olvidó aquella ocasión en la cual en una pestañear un auto se estrelló contra él a alta velocidad. De repente su carro giró sobre su eje, saliendo de la pista y estrellándose contra la barrera metálica de contención. Por la gracia de Dios no sufrió ningún daño físico mayor. Una media hora más tarde se acercó un oficial de tránsito para preguntarle si estaba bien, y después le dijo: hay un testigo del accidente que ha constatado que usted no tuvo la culpa. Qué bien me sentí al saber que había un testigo de lo ocurrido. Qué importantes son los testigos oculares. Cierto, en este pasaje el apóstol Pedro proclama que tanto él como los demás apóstoles y otros creyentes habían sido testigos de la resurrección de Jesús. ¡Qué poderosa evidencia! En este pasaje aprendimos diversas verdades transformadoras. La resurrección de Cristo fue evidente, versículo 12. Pero da una palabra de exhortación hacia aquellos que dudaban, diciéndoles que la resurrección de Jesús era una verdad de la cual todos eran testigos, versículo 32. La Biblia nos habla de cómo Jesús, después de su resurrección, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, 1 Corintios 15:6. Por lo tanto, la resurrección no fue un acontecimiento que se dio a escondidas, sino un suceso evidente que contaba no con uno o dos testigos, sino con más de 500. La promesa de Cristo fue cumplida, versículo 33. Jesucristo no solo resucitó, sino que también ascendió al cielo, exaltado por la diestra de Dios, versículo 33. La expresión diestra de Dios se refiere a su poder, pues la resurrección fue un acontecimiento que ocurrió por el poder del Dios Trino. Después de ascender, Cristo cumplió con la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Juan 14:26, Hechos 1:18. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Cuando Dios promete hacer algo, es garantía de que lo hará. La exaltación de Cristo es completa, versículos 34 y 35. Al citar el Salmo 110, el apóstol Pedro declara que Jesús, que fue crucificado, había sido hecho Señor y Cristo, versículo 36. Esta era una verdad ciertísima. La exaltación de Jesucristo nos habla de su autoridad sobre todo y la realidad del plan de salvación, pues Él es el Cristo, el Mesías prometido, por quien toda persona puede recibir la salvación. Su exaltación es completa. Así lo dijo Pablo en una de sus cartas, por lo cual, cita, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Se cierra la cita. Filipenses 2, del 9 al 11. En el estudio anterior aprendimos que Jesús fue enviado para ser nuestro Salvador. En este aprendimos que Jesús fue exaltado para ser el Señor sobre todo, y todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que se recibirá la vida eterna. Juan 3, 16. Vamos a ver, esta es una sola pregunta porque viene así, tanto en inglés como en español. Muy bien. ¿Cómo podemos exaltar a Cristo como nuestro Señor en nuestras vidas? Teniendo a sus mandamientos como mandamientos, cumpliéndolos y sobre todo amándolo y amándonos a nosotros mismos y entre nosotros.
porque esa es la mejor manera de verdaderamente ser creyentes. Bueno, vamos a continuar. Hechos 2 del 37 al 39. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibieron el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, literalmente los que están lejos, es decir, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar. En el post dice bien claro: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel 18, 32. Versículo 37. En el libro de Bruce nos dice que los versículos 37 a 40 son una llamada al arrepentimiento. En el versículo estudio, la predicación de Pedro demostró ser efectiva no solo para la mente de la audiencia, sino también para la convicción de sus conciencias. El Jesús de Nazaret era de verdad el Mesías señalado. Entonces la culpa no podía ser mayor que la culpa de tratarlo como lo habían tratado. Si habían rechazado a aquel en quien descansaba toda su esperanza de salvación, ¿qué esperanza de salvación les quedaba ahora? Bien podían llorar con corazones angustiados. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Versículo 38. La respuesta fue indeciblemente tranquilizadora. Increíble, como puede parecer. Pedro les dijo que todavía había esperanza, que se arrepintiesen de sus pecados y se vuelvan a Dios y se bauticen en el nombre de Jesús, confesando como Mesías. Entonces, y solo entonces, recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Ese don que había sido conferido a los apóstoles unas horas antes, los apóstoles no descontinuaron el bautismo de agua, pese a que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, que es mucho mejor. Continuaron haciendo a los convertidos con agua, para perdón de sus pecados. Pero ese bautismo es ahora para propiamente una iniciación más comprensiva, que se caracterizaba especialmente por el recibimiento del Espíritu Santo. El arrepentimiento fue claramente exigido, un cambio completo de corazón, un cambio espiritual rotundo. Era esencial si aquellos que habían fallado en reconocer al Dios enviado en Jesús estaban con todo disfrutando de la liberación que Él había venido a procurar para ellos y que ahora les estaba ofreciendo desde un lugar de exaltación. La llamada al arrepentimiento ha sido hecha por Juan el Bautista, por Jesús y los discípulos de Jesús en su nombre, en los años que precedieron a la crucifixión, y sigue siendo un elemento esencial en la proclamación del mensaje apostólico. La llamada al bautismo está unida a la del arrepentimiento. Este bautismo de ser bautizados no ocasionó sorpresa. La práctica del bautismo resultaba familiar para la audiencia de Pedro, a cuyos discípulos se les requería recibir el bautismo en agua, como señal externa y visible de su arrepentimiento. Pero ahora había dos características. Primera, que se administraba en el nombre de Jesucristo. Y segunda, se asoció con el derramamiento del Espíritu Santo. Según GWH Lampe, cita, el bautismo cristiano es todavía un rito. Es todavía un rito escatológico, porque apuntaba hacia la redención final, la cual está aún por venir en el regreso en gloria del Señor. Pero considerado en relación a Juan el Bautista,
representaba la realización y el cumplimiento de la esperanza de Israel. Se cierra la cita. Se administraba en el nombre de Jesucristo, no solo por su autoridad, sino también probablemente en el sentido de que su nombre fuera invocado o confesado por la persona que estaba siendo bautizada. Además, la persona que administraba el bautismo, 22:16, parece haber pronunciado el nombre de Jesús sobre los convertidos mientras eran bautizados, 15:17, y está asociado con el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es un trabajo interior. El de agua se convierte en una señal externa. Entonces se le da un significado más rico que el que tenía originalmente. Gracias a la obra salvadora de Cristo y a la recepción del Espíritu, el bautismo del Espíritu tuvo lugar una vez y para siempre en el día de Pentecostés, cuando Él derramó el don prometido en sus discípulos y así los constituyó como el pueblo de Dios de la nueva era. El de agua continuó siendo una señal visible por el que aquellos que creían en el Evangelio, que se arrepentían de sus pecados y reconocían a Jesús como Señor, eran públicamente incorporados en la comunidad de los espíritus bautizados del nuevo pueblo de Dios. Es un error relacionar bautismo con perdón de pecados, excluyendo el previo arrepentimiento. El perdón de pecados está íntimamente relacionado con su arrepentimiento y regreso a Dios. Entonces la recepción del Espíritu está condicionada no al bautismo en sí, sino al bautismo en el nombre de Jesús como expresión de arrepentimiento. El don del Espíritu Santo es otorgado por el Señor exaltado y por la autoridad del Padre. Los dones espirituales son aquellas facultades que imparte el Espíritu de acuerdo a su voluntad, 1 Corintios 12:11. Aparte de recibir dones, el mayor de ellos es el beneficio salvador de la obra de Cristo, aplicada al creyente por el Espíritu. Versículo 39. La promesa del Evangelio fue extendida no solo a la presente ocasión, no solo a la generación contemporánea de Cristo, sino incluso a sus descendientes. No solo a la gente de Jerusalén, sino a los de tierras lejanas, los gentiles. Las palabras de Pedro son el eco de pasajes proféticos, Isaías 59:19, Joel 2:32. Para Pérez Millós, esa promesa se refiere al don del Espíritu Santo, cuyo cumplimiento parcial ocurrió en Pentecostés. Lo que Jesús mismo había anunciado, 1:4. El descenso del Espíritu Santo obedece a la promesa que el Señor exaltado recibió del Padre, versículo 33. La obra de Cristo elimina cualquier pared intermedia de separación entre los pueblos, haciendo de los dos en relación a la salvación uno solo. Efesios 2:14 y 15. Incluso Pedro atestiguó en casa de Cornelio que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. 11:17. Reflexión del libro Líderes Competentes de Hans Finzel, editorial Ediciones Las Américas AC, capítulo 1, parte 3. Posteriormente Moisés se convirtió en uno de los grandes líderes que realizaron el plan redentor de Dios. Recientemente el autor dio una conferencia en una asamblea de líderes que encabezan su ministerio en cerca de 60 países. Se estaban hablando acerca de los asuntos de su personaje, hasta ocupar los puestos que tenían como líderes. Casi sin excepción, descubrí que esos hombres y mujeres estaban en el mismo bando, el mismo barco que él. Todos se habían mostrado renuentes a liderar. La mayoría tenía el complejo de Moisés. No se ofrecieron para el puesto ni pidieron las responsabilidades de liderato. Más bien, les habían pedido que ocuparan esos puestos debido a sus dones espirituales y su experiencia, y aceptaron intentarlo. En algunos casos los líderes fueron elegidos por sus mismos compañeros. Otros habían sido los únicos disponibles o dispuestos a trabajar en ese puesto. Es evidente que las personas llegan al liderazgo por varias razones, pero no importa cómo sea, para que un buen día usted se despierte y es un líder. Cuanto más alto llegue usted en su puesto, menos oportunidad tiene de ofrecerse para ocupar puestos de influencia. Más bien,
La tendencia es que era elegido por sus semejantes, el grupo de ejecutivos que están arriba de usted o por algún comité corporativo que busca personal. Un pastor puede tratar de buscar una iglesia para pastorearla, pero el proceso no está realmente bajo su control. Una de las principales características que deben buscar esos comités es la disposición a servir, que el candidato tenga un corazón de siervo. Es más, el autor trató de evitar escoger personas que son abiertamente agresivas, manipuladoras o que hacen política para ocupar puestos sobresalientes. Los mejores líderes son los que proceden de un grupo de trabajadores fieles y competentes y que están dispuestos cuando se les pide a aceptar moverse al siguiente nivel. Los comités de búsqueda de personal han aprendido a través de los años que los mejores candidatos son las personas que no están buscando un ascenso. A menudo los mejores líderes son los que están renuentes a hacerlo. Lo que descubrimos en la reunión con ese gran número de líderes de todo el mundo es que habían estado dispuestos, aunque renuentes, a ocupar el liderazgo. Al igual que una iglesia local, su organización es no lucrativa. Por eso no podemos ofrecer grandes incentivos económicos a los que ascienden a puestos de liderazgo. Convocaron la reunión para tener un taller de 4 días al que se llamó Cumbre de Entrenamiento para el Liderazgo. Al recoger sus preocupaciones, 2 resultaron las más importantes. 1. Díganos cómo debe ser la apariencia de un líder. Y 2. Capacítenos para ser esa clase de líderes. ¡Excelente! Precisamente esa es la clave de peticiones que los entrenadores deseábamos escuchar. De hecho, basándonos en la retroalimentación que recibimos del personal de campo, nos embarcamos en el proceso de definir el papel de líder en su organización. Y después desarrollamos un programa que les permitiera tener ese perfil. Como ejemplo de sabemos que debe pasarse por un proceso para llegar a ser un líder. Se requieren años y es un trabajo continuo. Aquellos líderes renuentes ya están en camino para ser más eficaces en los ministerios que han sido puestos. Por eso, A.W. Turner comentó acerca de esta característica común a ser renuente. Señaló que los mejores líderes no tienen el deseo de serlo. Así como se reclutan los soldados, Dios escoge a hombres y mujeres que estén dispuestos a intentarlo. Dijo textual: parece que un líder confiable y verdadero es aquel que no tiene deseo de dirigir, pero se ve forzado a aceptar una posición de liderazgo bajo una presión del Espíritu Santo y forzado por la situación. En que así sucedió con Moisés y David y los profetas del Antiguo Testamento. Creo que no hay ningún gran líder desde Pablo hasta el día de hoy que no fuera reclutado por el Espíritu Santo a realizar la tarea, ni considerado por el Señor de la iglesia para llenar un puesto para el cual no había lugar en su corazón. Podemos decir con bastante seguridad que es una regla que el que es ambicioso y desea liderar queda descalificado como líder. El verdadero dirigente no tiene deseos de enseñorearse del rebaño del Señor, sino que es humilde, amable, dispuesto a sacrificarse y dirigir tanto como ser dirigido cuando el Espíritu Santo indica claramente que existe una persona más sabia y talentosa que él. Fin de la cita. ¿Dudas en el liderazgo? Tal vez al leer este libro esté luchando con otra pregunta básica. ¿En verdad soy un líder? Quizá no he sido renuente, pero tiene dudas en cuanto a su capacidad de realizar la tarea. Muchos líderes luchan con esta cuestión. Un pastor escribió diciendo: lo que me asusta es que con frecuencia me asalta la duda, decir si realmente estoy capacitado para ser líder. Entre paréntesis, cosa que casi nadie admite, pero que alguna vez llega a la mente de algún pastor. Entre paréntesis, ¿debo seguir siéndolo? Pregunta: ¿qué puedo hacer? Otra pregunta: ¿debo devolver mi certificado de ordenación o renunciar al puesto? Lo que esto indica es que hay una percepción equivocada de lo que es el liderazgo.
Ese amigo me ayudó a confirmar cuántos líderes tienen esa clase de pensamientos, aunque no se atreven a ventilarlos ante sus seguidores por temor a perder su empleo. Después añadió, textual, creo que estamos forzando a muchos pastores a engañarse a sí mismos, pensando que son líderes, interpretando su papel, entrenándose, estudiando los mejores libros y después perder la energía para el ministerio, porque muy dentro de ellos reconocen que este no es para ellos. Se cierra la cita. Si usted se siente como mi amigo, siga leyendo, ya viene ayuda. Al leer su carta me di cuenta de una realidad decepcionante. No hemos comunicado correctamente en qué consiste realmente el liderazgo. Algunos dirigentes se imaginan que lo que la gente quiere es un líder que sea una especie de Superman, ante quien se someten todos los enemigos. Solo él puede ganar la victoria en cualquier batalla y sabe lo que tiene que hacer. Desglose. Hace algunos años viajé a una de las tierras del centro de México para compartir el evangelio entre algunas tribus indígenas. Acompañé a una misionera, una de las últimas casas del pueblo en medio del bosque montañoso, y le llamé de Jesucristo a un joven con la misionera como traductora. Después de unos minutos de escuchar el plan de salvación, el muchacho a quien le compartía me dijo, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Me quedé sorprendido y di gracias a Dios por esa pregunta. Evidentemente el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. En el pasaje que estamos estudiando, los judíos hacen una pregunta muy similar, la pregunta crucial, versículo 37. Después de haber escuchado la proclamación de Jesucristo por parte del apóstol Pedro, los judíos incrédulos hicieron la pregunta importante. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Gloria a Dios por esa pregunta. Evidentemente el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de ellos. Por desgracia, en el mundo de hoy encontramos una multitud de respuestas equivocadas a esa pregunta. El moralista dice, pórtate bien para que Dios te acepte. La religión dice, sigue estos pasos para que Dios te acepte. El ateísmo dice, vive tu vida, pues Dios no existe. Ninguna de estas respuestas es aceptada. La respuesta clara, versículo 18, el apóstol Pedro, una respuesta clara a la pregunta, antes que nada, debían de arrepentirse de sus pecados, versículo 38. Decimos que hay arrepentimiento cuando una persona reconoce que ha pecado delante de Dios y que ha quebrantado su ley, primera de Juan 3:4. En la Escritura vemos que el arrepentimiento debe ir acompañado de fe en Jesús, pues son las dos caras de la misma moneda, Marcos 1:15. Hechos 20:21. Cuando una persona se arrepiente y cree en Jesús, puede dar el paso de obediencia del bautismo, que es una señal externa de una realidad interna. El lavamiento espiritual, Romanos 6:4. La promesa segura, versículo 39, es la promesa del Espíritu Santo. Para los creyentes es segura. Por eso les dijo, Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo, versículo 38. Todos aquellos que creen en Jesús, sin importar dónde están, reciben la salvación y el don del Espíritu por medio del llamamiento de Dios a sus vidas. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa seguridad! El creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo y así recibe la garantía de ser hijo de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Por eso se puede decir que si has creído en Jesucristo, puedes vivir con total confianza sabiendo que Dios cumple sus promesas. Esa misma pregunta que me hizo aquel joven indígena es la que incontables personas se hacen hoy. La pregunta sobre cómo ser salvo es la más importante de todas, porque el destino eterno de nuestra alma depende de lo que hacemos con esa pregunta. Por lo tanto, proclamemos el Evangelio de la gracia por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo para perdón de los pecados y vivamos una vida de confianza en las promesas de Dios. Vamos a las últimas preguntas.
Ya saben que las primeras son de la versión en español, las segundas son de la versión inglesa. Muy bien. 4. ¿Puedes enumerar 3 promesas que Dios ha incumplido en tu vida? Pues no, porque la realidad es que todas las promesas de Dios las ha cumplido. Más bien yo le diría las promesas que ha cumplido en tu vida, pero bueno. ¿En qué se diferencia el verdadero arrepentimiento de sentir pena por el pecado? Cuando se arrepiente se cambia. Y hay muchos que nunca se arrepienten y siguen exactamente igual. Es más, no se distinguen los creyentes de no creyentes. Cuando no hay esa distinción, usted no se ha arrepentido, usted sigue siendo el pecador de siempre. ¿Te comprometerías a compartir con otros las buenas nuevas que Jesús salva? Sí, de hecho es parte del ministerio de lo que estamos haciendo, es compartir un mensaje teológicamente sano. ¿Por qué es el bautismo un paso importante para quienes confían en Jesús? El del Espíritu se da cuando verdaderamente hay arrepentimiento y cuando verdaderamente quedamos sellados por el Espíritu Santo. El bautismo ya es meramente externo, no es lo que salva, pero sin embargo es importante porque debemos estar en una iglesia. En lo personal, pues estamos asistiendo junto con mi esposa al Great Baptist Church allá en Misión. Muy bien, todos. ¿Listo? Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Vamos a hacer nuestra última pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender por qué Cristo vino y cuál es en su momento la manera en que Pedro dio ese primer sermón, esa primera predicación apostólica. Señor, tú le diste el Espíritu Santo y a través de él y cómo se ha derramado, es que tu iglesia ha crecido. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a también nosotros crecer en la fe. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Amén.